el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente en una clase de educación cristiana. Que el Señor les bendiga grandemente. Me da mucho gusto que estén conectados y que podamos participar un momento de la palabra del Señor. En esta ocasión, hermanos, me toca la introducción al libro de Josué. Este libro, hermanos, cuando yo estuve investigando acerca de él, me impactó grandemente porque dice la palabra del Señor, los estudios que han hecho personas, ¿verdad?, que estudian la palabra del Señor, que el libro de Josué fue un libro de victorias y el libro de Jueces fue un libro de derrotas. Entonces, pues es un poco frustrante, ¿verdad?, que después de que ellos vieron tantas grandezas y maravillas, el pueblo de Israel en el desierto, y cómo Dios los libró en las batallas en el libro de Josué, ahora sea un libro que vamos a estudiar, el cual fue de muchas derrotas. Pero dentro de esas derrotas, Dios les dio la fortaleza, Dios les dio la salida a los problemas cuando Él se los suplicaban. Este libro, dicen la tradición judía, que fue escrito por Samuel, el profeta Samuel. Y bueno, pues ellos son los que han estudiado todo esto. La época en que se escribió este libro fue después de la muerte de Josué a la investidura de la magistratura de Samuel. Yo investigué qué era una magistratura, porque nos dice que fue hasta entonces cuando terminó este libro. Y magistratura dice que es formar parte del órgano judicial y es responsable del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinarias y entregarse de la dirección y administración de la ciudad. Fíjense qué bonito. Todo esto era lo que Samuel hacía, era un magistrado, y todos los jueces eran unos magistrados, que eran los que ponían las disciplinas en todas las jurisdicciones del pueblo de Israel y controlaban y administraban a la ciudad. Digamos que eran como un presidente de la República, porque eso es lo que ellos hacían con el pueblo de Israel. Este libro de Jueces, como les comentaba, pues es un libro de muchos fracasos, pero por eso el Señor les puso jueces para que ellos pudieran salir adelante. Pues no tenían ellos quien los gobernara, como tenían su caudillo, que era Josué, porque ya había muerto. Entonces ellos estaban dispersos prácticamente, no tenían quien les dijera cómo debían de conducirse, qué hacer. Se olvidaban fácilmente de las cosas de Dios, lo que Él les había prometido, lo que Él les había dicho, porque pues ya cada quien estaba en su tierra, ya habían recibido su heredad y cada quien ya estaba en donde le correspondía. Ellos ya estaban gozando de esa tierra que Dios les había prometido. Entonces, pues para esto ellos estaban prácticamente desorientados, desubicados, sin que nadie les dijera qué es lo que debían de hacer. Y lógico, como es el hombre, ¿verdad?, se olvida de las cosas de Dios, se olvida de las promesas de Dios, porque pues tenían la ley de Moisés. Con esa ellos debieron haberse regido cada uno para seguir adelante alabando y bendiciendo al Señor. Mas sin embargo no lo hicieron así, y ellos tenían muchos fracasos.
Dice que desde el capítulo 1 al 2:8 todavía nos habla este libro de las conquistas y la muerte de Josué. Eso es lo que podemos encontrar en esos primeros capítulos, ahí cuando murió Josué, ¿verdad? Y fue cuando ya les había entregado a cada quien su heredad. Del capítulo 2 al 9 nos habla de una generación nueva de israelitas que hizo alianzas con los pueblos y con las naciones. Sabemos que Jehová les dijo que no tenían que hacer alianza con nadie, más que con Dios. Con Él tenían sus alianzas, pero con los demás pueblos no tenían que hacer ninguna alianza. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Primeramente, vieron todas las cosas que habían en los pueblos que ahí habían radicado, pero que habían sido conquistados por el pueblo de Israel a través de Josué, y volvieron al pecado. Dice que se retornaron a la idolatría y a la inmoralidad. Veamos qué cosa quiere decir una alianza, hermanos. Una alianza, dice aquí, que son acuerdos entre dos pueblos en los que especifican derechos y deberes de cada uno de ellos. Entonces, si ellos hacían alianza con un pueblo y se ponían de acuerdo, pues lógico que el pueblo pagano les iba a decir que hicieran cosas que ellos hacían, y el pueblo de Israel les decía cosas que ellos ya tenían determinadas por parte de Jehová que también las hicieran. Estaban mezclando las cosas de Dios con las cosas de la idolatría, del pecado. Entonces eso estaba muy mal, porque nosotros sabemos, hermanos, que no podemos mezclar las cosas de Dios, de la iglesia, con las del mundo. Y eso era lo que estaban haciendo el pueblo de Israel. Había algunas provincias, ¿verdad? Porque como les digo, ya estaba todo repartido, que hacía una alianza, una tribu hacía alianza con los cananeos, otra con los amorreos, otra iban con diferentes pueblos y hacían esas alianzas, y estaban mal delante del Señor, porque no debían de mezclar lo santo, lo divino, con las cosas del mundo, con las cosas del pecado. Fíjense nada más qué tipo de alianzas hacía el pueblo de Israel. Por eso es de que en este libro nos dice que hubo muchas derrotas, porque pues a Dios no le gusta el pecado, a Dios no le gusta que mezclemos las cosas del mundo en la iglesia. Entonces, lógico que Dios ya no estaba con ellos, ya no los dirigía como debía de ser, porque estaban haciendo alianzas con el pecado. Veamos, hermanos, también dice que entonces hubo un retorno de idolatría e inmoralidad. ¿Qué es idolatría? Dice que idolatría, adorar ídolos e imágenes de las deidades, objetos de culto. La idolatría es considerada pecado. Nosotros sabemos bien, hermanos, qué es la idolatría, ¿verdad? Sabemos que, pues en la ley de Moisés, cuando Dios le dio las tablas, principalmente dijo que no nos inclináramos a ninguna imagen, a ninguna semejanza, a nada que se le comparara con Dios. Entonces, todo eso, hermanos, en la actualidad vemos ahora cómo se ha incrementado esta situación de idolatría. A veces nosotros decimos, no nada más son las imágenes, son cosas, sino también ahora las idolatrías son el amor a cosas que nos gustan, que nos quitan el tiempo y que no nos dejan estar en comunión con Dios. Somos a veces idólatras de la televisión, somos idólatras del internet, somos idólatras de libros. En lugar de leer la palabra del Señor, leemos otros libros que
son basura para nuestra mente, para nuestro cerebro. Y en lugar de estar todos los días meditando en la palabra del Señor, viendo las Escrituras, a veces yo veo muchas personas, tanto adultos como jóvenes, que están pero leyendo arduamente libros que no son satisfactorios para las cosas de Dios. Y la Biblia la toman por una charlatanería. Y todo lo contrario, hermanos, no es cierto, porque ahí es donde encontramos en la palabra del Señor la verdad, todas las promesas que el Señor nos ha dado, todas las bendiciones que nos dice a través de su palabra. Vemos ahí, hermanos, cómo nuestra alma se consuela cuando leemos la palabra del Señor, cómo nuestros pensamientos cambian porque sabemos la verdad de la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que no caigamos en idolatría. Y bueno, pues principalmente también no adorar objetos, ¿verdad? Ni de madera, ni de metal, ni de oro, ni de plata. ¿Cuánta gente trae colgando aquí cosas que dicen que eso les va a ayudar, que eso los va a sacar adelante, que van a tener mucha bendición, que no les va a pasar nada? No, hermanos, nosotros solamente debemos de encomendarnos día a día al Señor para que podamos seguir adelante, para que podamos sobrevivir, para que podamos tener un trabajo, para que podamos tener vida, para que podamos tener salud. Con eso que nosotros le pidamos al Señor, Él, solamente Él, nuestro Creador, nos va a sacar adelante y no necesitamos de ninguna otra cosa. Ahora que pues se inicia el año, ¿cuántos no dijeron que se cambiaran de color la ropa interior para que les fuera muy bien en el amor, en el dinero, en no sé cuántas cosas? O que hicieran algún tipo de oración para que todo el año les fuera bien. No, hermanos, dice la palabra del Señor: encomienda al Señor tu camino y Él hará. O sea que Él hará todo bien sobre nosotros. Y principalmente para todos nosotros que hemos confiado y que hemos creído, y aparte que nosotros tenemos también la obligación de dar el mensaje de la palabra del Señor para que ésta sea llevada a todas las naciones, a nuestro pueblo, a nuestro municipio, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de la escuela, donde quiera que nosotros estemos, hermanos, que sepan que nosotros adoramos a un Dios vivo, lleno de poder y de gloria. Entonces, hermanos, debemos de dejar esa idolatría que tanto después hizo el pueblo de Israel cuando hizo alianza con los pueblos. Dice también que vino la inmoralidad. ¿Qué es inmoralidad? Dice que la inmoralidad separa lo santo de lo profano y lo limpio de lo inmundo. Es la impureza del ser humano a través de vicios no naturales y pecados sexuales como el adulterio, el incesto, la promiscuidad, etcétera. Y en realidad, hermanos, en la actualidad hemos estado viendo cuánta inmoralidad hay en el mundo. Estamos viendo tantos abusos sexuales, ¿verdad?, en las mujeres que hay, en los niños, en los jóvenes, en muchas personas, y a veces nos sentimos tristes por todo esto que está pasando. Cuántas cosas, hermanos, que suceden a través del sexo y que el hombre ya lo ve con tanta naturalidad. Pero no, Dios nos dio un sexo limpio, una vida buena delante de Dios que nosotros podamos vivir. Algo bonito que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Es nuestra sexualidad, pero que todo lo llevemos a través de la palabra del Señor y que no caigamos en esas inmoralidades tan tremendas. Vemos, hermanos, cuántos
problemas a veces hay en los niños que son abusados, cuántas cosas vienen a sus mentes, cómo se van formando ellos, pues con muchos problemas que no los dejan ser como debe actuar un ser humano. Pero pidámosle al Señor que nuestros niños, nuestros jóvenes, los matrimonios, todos los de esta iglesia, todos los cristianos, el Señor siempre los tenga con bien, siempre estén con bien y no lleguen a esos bajos instintos y a esas inmoralidades. Bueno, pues todo eso, hermanos, llegó al pueblo de Israel. Dice también que pues todo esto les trajo juicio con Dios. Y pasaron a ser, fíjense nada más, después de ser el pueblo que él se regía, pasaron a ser servidumbre de esos pueblos a los cuales, en lugar de que ellos subyugaran, que ellos los controlaran, ellos pasaron a ser servidumbre de ellos. ¡Qué barbaridad! Y muchas veces así también, hermanos, pasa en la actualidad, ¿verdad? Que la gente prefiere servir al mundo, servir a veces hasta ser maltratado, humillado y todo, y servir las cosas pecaminosas, que estar bien delante de la presencia del Señor. Pues para todo esto, hermanos, ellos pedían, después de que ya había pasado todo lo malo en ellos pedían que alguien los libertara, ya no de un pueblo, sino que los libertara espiritualmente, que les dijera cómo conducirse, cómo seguir adelante. Ellos pedían un libertador, o sea, un juez, y entonces Dios les puso jueces. Dice que la palabra del Señor, que todos los que se mantenían fieles, pero pues después de que había tanto pecado, pues habían ellos puesto ya en sus corazones el pedirle perdón a Jehová y que les pusiera esos jueces. Cada vez que un juez moría, el pueblo volvía a recaer en los mismos pecados, en la idolatría que les comentaba y en la inmoralidad. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente se estaban guiando por el hombre nada más. Ellos solamente estaban esperando que alguien les dijera, les condujera, pero si esa persona moría, ellos volvían a estar mal, ellos se volvían al pecado. Y todo eso, hermanos, en las próximas escuelas dominicales las vamos lo van a ustedes a leer y a ver, porque pues bueno, ya va a ser totalmente desglosado cada capítulo, cada juez. Dice también el escritor de este libro que en esos tiempos hubo mucha apostasía y anarquía en el pueblo. Y bueno, ¿qué es apostasía? Dice que la apostasía es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe. Cristianos que se encuentran en herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos profetas. En la actualidad, hermanos, también nosotros vemos, no nada más, fíjense desde con el pueblo de Israel en este libro, cómo había apostasía, o sea que negaban a Jehová, negaban sus mandamientos, negaban el culto a Él, negaban los sacrificios a Él. Ellos sabían para qué había cada sacrificio, para el perdón de sus pecados.
Y todo eso, ellos cayeron en una apostasía tremenda que todo lo negaban, no lo llevaban a cabo. ¿Por qué? Porque como se mezclaron con los otros pueblos, hicieron alianzas, de ahí salieron maestros falsos, maestros que les empezaron a inculcar cosas que los pueblos paganos tenían, y hacían que ellos entonces adoraran a sus dioses, a sus deidades, a lo que ellos creían, a sus hechizos, a sus brujerías, a todo eso, hermanos, qué horrible. Hay gente, como les digo, en la actualidad, que prefiere ir con alguien que supuestamente le dé algo para que su novio o su esposo esté nada más ahí con ella, o ellos al contrario, hermanos. Y bueno, proceden a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Sabemos aquí en nuestro pueblo que hay tanta hechicería, tanta brujería, pero hay poder en el nombre de Jesucristo, que nosotros seamos salvos y que nosotros seamos protegidos por todo eso. Sabemos que es Satanás el que quiere cambiar nuestras vidas a una apostasía, pero tenemos un Rey todopoderoso, ese Rey soberano que vino a salvarnos y que vino a librarnos de todo pecado, y el cual nos lleva a una enseñanza perfecta, a una enseñanza correcta que encontramos en la palabra del Señor. Bueno, hermanos, pues esto es la apostasía, y en eso cayó el pueblo de Israel. Dice que también en la anarquía. La anarquía es ausencia de normas jerárquicas y autoridades, ausencia de gobierno. Ellos no tenían un gobierno como tal, las tribus de Israel, donde ellos se ubicaban, donde ellos habían heredado, no tenían un gobierno que les dijera: estas son las normas, estos son los principios, así te vas a conducir, así te vas a dirigir. No, ellos no lo tenían. Por eso dice que fue un tiempo de anarquía. Cada quien, hermanos, prácticamente hacía lo que quería en su familia, en su región, en su pueblo. Donde ellos habitaban, ellos hacían lo que querían porque había ausencia de gobierno. Y como se habían olvidado de las leyes de Dios, los mandamientos principales que Él les había dado, se habían olvidado, pues entonces dice que estaban totalmente fuera de las cosas de Dios. Por eso nos menciona el autor que este libro es un libro de muchos fracasos, de muchos fracasos. Bueno, pues eso sería anarquía. Dice, y la explicación que se da es que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces, hermanos, se divide en 3 temas. El primero es el periodo después de Josué, que todavía, como les comentaba al principio, nos habla de algunas de las batallas de Josué, y de su muerte. Y a la vez se divide en 3 incisos: la victoria incompleta de las tribus, es en el capítulo número 1, la visita del ángel en el capítulo 2, y repaso de acontecimientos que condujeron a la apostasía a Israel, del capítulo 2, versículo 6, al capítulo 3, versículo 4. Ese es el primer punto.
El segundo punto es apostasía, cautiverio y rescate de Israel. Y este está en los capítulos 3, versículo 5 al capítulo 16. Eso es lo que vamos a ir estudiando en cada una de nuestras clases. También se divide en 3 incisos. De manos de quién fueron rescatados los israelitas, cuánto tiempo sirvió cada juez y cuáles fueron los hechos importantes con respecto a cada juez, qué fue la relevancia que tuvo en cada periodo. La Biblia nos menciona 14 jueces, que son Otoniel, y duró 40 años gobernando. Ehud, 80 años. Sangar, pues prácticamente estuvo en muchos periodos de los mismos jueces como un apoyo. Débora duró 40 años. Gedeón, 40 años. Tola, 23 años. Jair, 22 años. Jepté, 6 años. Ibsán, 7 años. Elón, 10 años. Abdón, 8 años. Sansón, 20 años. Barak, 40 años. Y Samuel, no se sabe cuántos, pero dice ahí que compartió con los demás jueces muchas cosas. Entonces nosotros, hermanos, vemos cuántos jueces les puso el Señor. Y dice que cuando Jehová dijo, les voy a poner sus jueces para que ustedes puedan otra vez regresar a mí, dice que ellos, los jueces, eran caudillos enviados por el Señor para liberar a su pueblo del opresor, devolver la paz y la posesión sobre sus bienes, hacia la justicia divina, teniendo un profundo sentido de fidelidad a Dios. Fíjense, hermanos, qué cosa tan tremenda. Habían perdido hasta su posesión, la posesión que Dios les dijo que les iba a dar, ¿verdad? Cuando los sacó de Egipto. Hasta todo eso habían perdido por meterse y hacer alianzas con los pueblos paganos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan tremenda que algo que ya Dios les había dado lo habían perdido! Pero a través de estos jueces, el Señor les vuelve a dar su herencia, les vuelve a hacer justicia, los vuelve a posesionar de sus tierras y sobre todos sus bienes. Bueno, y como último punto, hermanos, el 3 es la anarquía de Israel. Y esta está desde el capítulo 17 al 21. También estas anarquías podemos ver que durante ese tiempo, pues ya dijimos que había una ausencia de gobierno, y dice que tanto en la religión como en la vida normal y en la vida nacional había anarquía, no había gobierno. Entonces, fíjense qué desorden completo había en el pueblo de Israel, porque no tenían un orden que les llevara a las cosas del Señor. ¿Pero por qué? Porque habían hecho las alianzas, porque habían hecho pecado, porque se habían olvidado del Señor, porque ellos ya tenían su ley, ya tenían sus normas y sus principios que Moisés les había dejado.
y que todo eso lo estuvieron repitiendo en el desierto y lo repitieron en las batallas y todo lo que, las promesas que Dios les había dado. Lo que pasa que a veces Satanás se mete en la mente de la persona y se olvida de las cosas de Dios. Entonces, fíjense en este último punto, que en la religión, en la vida moral y en la vida nacional no había un reglamento, no había una ley que los condujera a la palabra del Señor. Y bueno, pues dice que en breve esta historia del libro de Jueces, todo Israel estaba en apostasía. Y el tiempo en que los jueces gobernaron a este pueblo, fíjense, duró 450 años. 450 años que el pueblo anduvo en muchas cosas que no eran correctas delante del Señor, pero que sí habían ahí jueces que los estaban a veces conduciendo en las cosas de Dios. Y bueno, pues en resumen, hermanos, este libro se dice en 4 palabras. Lo que hay en este libro dice que hay pecado, servidumbre, tristeza, pero también hay salvación. Gloria a Dios. Sabemos también nosotros ahorita en estos tiempos, ¿verdad?, lo que el mundo hace por allá, tantos destrozos, tantas cosas, sabemos de tanta inseguridad, tanta violencia, guerras y a veces también la naturaleza, ¿verdad?, con inundaciones, con temblores, con tantas cosas que hay, hermanos. Pero de todo eso el Señor nos está apartando, nos va a salvar. Dice que Cristo nos dio una promesa, ¿verdad?, que Él se iba, pero no nos iba a dejar solos, nos dejaba el Espíritu Santo. Y en realidad, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en estos momentos, el que nos redarguye, el que nos dice esto está mal, eso no se debe de hacer, esto está bien, glorifica a Dios, ensalza su nombre. Él es el que nos ayuda y gracias a Dios porque Él nos lo dejó, porque Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo, que es el que en estos momentos nos llena de gozo y nos llena de gratitud y nuestra mente está llena de cosas del Señor, de cosas de Dios que son tan hermosas, tan maravillosas. Que Él nos ayuda en enfermedades, en pobrezas, en todas las circunstancias que nosotros estamos, hermanos, pero Dios siempre nos saca adelante, nos salva y estamos esperando su venida. Ese arrebatamiento en las nubes que Él prometió que nos llevaría a gozar de mansiones celestiales, de vida eterna, de una vida en comunión con Él, de siempre estar alabando y bendiciendo su nombre. Y bueno, pues a grandes rasgos, hermanos, esta es la historia de ese libro, la introducción a ese libro de Jueces, y espero que estén siempre en cada clase para que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor, podamos seguir viendo sus maravillas y sus triunfos, porque aunque haya todo esto, pecado, servidumbre y tristeza, pero hay una salvación perfecta que es en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para así despedir esta clase. Gracias, Señor, te damos en este día, Padre Celestial, porque tú nos permitiste, mi Dios, escudriñar tu palabra santísima. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre nos has ayudado, nos has bendecido, nos has dado grandes cosas y maravillas. Y podemos ver, Señor, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra mente tan a veces mala, pero tú siempre estás ahí para rescatarnos, siempre estás ahí para ayudarnos, para cuidarnos, Señor eterno, y para que un día estemos gozando de tus grandes bendiciones, de tus maravillas, de todo lo que nos tienes preparado en el cielo, Señor. Ayúdanos, ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Ayuda a la familia Sinaí, Padre Celestial.
Celestial, que pueda ser una familia llena de tu amor, de gozo, de paz, de bendición, que siempre esté atenta a tu palabra, Padre Santísimo, y que cada una de las personas que están dentro de esta familia Sinaí, podamos, Señor eterno, un día estar celebrando las bodas del Cordero contigo, Señor. Gracias te doy, gracias por toda esta familia, Señor, porque son tan hermosos y maravillosos también, Señor, porque ellos te aman y te bendicen, Padre Santísimo. Te doy gracias por la familia pastoral, Señor, que tú también la cuides y la guardes, la protejas, porque ellos son nuestra guía, porque ellos son los que nos llevan, Padre Santo, por el camino perfecto a través de tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos.